Hola de nuevo a todos. Vamos a empezar dentro del módulo 5, gestión financiera y comercial de la empresa, el tema 2. Es un tema de costes, tenemos que tener claro qué son los costes, qué tipos de costes tiene la sociedad y también amortización. Eso es un tema bastante importante. Casi en todos los exámenes al menos meten un supuesto práctico para que desarrollemos una amortización, para que la calculemos. Bien, lo primero que vamos a empezar a hablar es de los costes y tenemos que determinar una serie de conceptos. El primer concepto es que un coste es un producto que la empresa ha usado y que tiene que reponer. Por ejemplo, unos neumáticos de un camión, una vez que esos neumáticos se han gastado, la empresa tiene que asumir en la compra de otros. Ahí está teniendo un coste. También la palabra, el concepto, gasto. El gasto es cuando la empresa desembolsa el dinero para hacer la compra de ese elemento que necesite para realizar su servicio. Y el pago es cuando se hace efectivo ese desembolso del dinero. Bien, bueno, en cuanto a los costes, tenemos costes directos y costes indirectos. Los costes directos son aquellos que van a estar relacionados directamente con la ejecución del servicio que nosotros realizamos. En este caso, un coste directo sería el salario de un conductor de mi empresa de transporte. Ese salario yo lo necesito para que el conductor a mí me lleve el vehículo y ejecute los servicios por el que yo voy a cobrar a mis clientes. Hallaríamos costes directos. Dentro de los costes directos hay unos que van a ser fijos y otros variables. Los costes fijos son aquellos que van a estar siempre y no van a depender de la producción. Es decir, el salario del conductor va a ser un coste fijo que voy a tener y no depende del número de viajes que ese conductor va a dar. Yo lo tengo todos los meses. Sería coste directo fijo. Y luego están los costes que sí van a depender del uso del número de servicios que nosotros hagamos. Vamos a hablar de costes directos variables. Aquí, por ejemplo, el gasoil, el carburante, el combustible sí que sería un coste directo pero variable. Va a estar en función de los kilómetros que recorra el vehículo para que ese coste aumente o disminuya. Muy importante que tengamos claro. Preguntas de estas en el examen seguro van a caer. Luego están los costes indirectos, que son esos costes que no tienen que ver con la actividad directamente, pero sí son necesarios. Estaríamos hablando de costes administrativos, una administración, una contabilidad, un personal que nos llevase a nosotros las cuentas y que, aunque no dependen directamente de la actividad, sí que son necesarias para su buen funcionamiento. También gastos comerciales, costes comerciales. Podemos tener a una persona buscando clientes para nosotros poder luego realizar esos servicios, que ya, como he comentado antes, no dependen directamente de la actividad, pero sí que son necesarios para que nosotros, nuestra empresa vaya funcionando adecuadamente. Bien, como es una parte importante, vamos a volver a repetirla. Dentro de los costes están los directos y dentro de los directos estarían los costes directos fijos, que son los que vamos a tener independientemente del número de viajes que demos o del número de productos que nosotros fabriquemos, y los costes directos variables, que sí que ese gasto, ese coste va a estar en función de los kilómetros que nosotros recorramos, de los servicios que nosotros ofrezcamos o de los productos que fabriquemos. Y luego están los costes indirectos, que no tienen nada que ver directamente con la actividad que nosotros hagamos, pero sí son necesarios. Y hablaríamos de costes administrativos y de costes comerciales. Bien, una vez que nosotros tenemos claro esos costes, cuáles son, en qué se dividen, nosotros vamos a pasar a hablar de la amortización. El concepto de amortización es importante que lo conozcamos. Una amortización es un fondo, es un dinero que la empresa destina para poder sustituir un bien que nosotros utilicemos
para la elaboración de un producto o la ejecución de un servicio. Imaginaos la empresa que tiene un camión y que todos los meses destina un fondo, un dinero, para que cuando pasen una serie de años y ese camión ya no nos sirva, nosotros podamos hacer frente a la compra de otro camión. Eso sería una amortización. Entonces, nos vamos a encontrar en el examen con alguna pregunta que va a intentar determinar que nosotros conozcamos esa materia. Os repito, amortización, fondo por el que la empresa guarda un dinero para poder sustituir un bien que necesite para la realización de un servicio. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las causas por las que ese bien, ese inmovilizado material que nosotros tenemos, pues causan que ya no nos sirva en una serie de años? Pues están tanto las causas físicas, el paso de los años, también están las causas funcionales, hemos utilizado una serie de veces y ya no nos sirve. Pero también están las causas tecnológicas, y es que pues, se van quedando obsoletas. Imaginaos la empresa de informática, que los ordenadores que van utilizando al paso de 5, 6, 7 años, porque la tecnología ha ido avanzando, se ha quedado obsoleto. Puede ser que el número de veces que se haya usado ha sido poco, que no haya demasiados años en el transcurso de la compra, pero sin embargo se han quedado obsoletas porque funcionalmente ya haya evolucionado, haya otros ordenadores más potentes y a nosotros eso ya no nos sirva. Entonces tendríamos que sustituirlo. Por lo que es importante que conozcamos esas causas de depreciación de nuestro inmovilizado. Hablamos de bien de inmovilizado, como os digo, de esos productos que nosotros tengamos para poder ejecutar nuestra actividad. Bien, elementos de la amortización, también hay que tenerlo claro. Valor de adquisición es lo que a nosotros nos cuesta ese inmovilizado que nosotros tenemos. En este caso, ejemplo más claro, yo compré un camión, el valor de compra de ese camión es el valor de adquisición. Luego está el valor residual, que es el valor que tiene mi camión una vez que yo lo vendo, cuando yo determino que ha cumplido su función y quiero obtener algún beneficio por él. Recuerdo, valor de adquisición es lo que yo pago al comprar ese vehículo, valor residual es lo que obtengo por la venta de ese vehículo una vez que yo lo he utilizado. Vida útil, también un concepto a tener en cuenta. La vida útil son los años, el tiempo, la hora utilizada en función de si es una máquina, es un camión, que me va a rendir ese vehículo en mi empresa para satisfacer mis necesidades. Valor de reposición es el precio que le va a costar a la empresa la sustitución de ese vehículo, que ya estimo se ha depreciado y no me compensa tenerlo. El coeficiente de amortización, pues el porcentaje que se aplica sobre el bien para que conozca qué me va a costar o qué le va a costar a la empresa sustituir ese vehículo. Hay varias técnicas para calcular la amortización de un vehículo. La más normal y la que vamos a explicar aquí es la amortización lineal, pero también hablaríamos de amortizaciones crecientes, decrecientes, funcionales, que las nombraremos un poquito, e incluso amortizaciones que la misma empresa pues las prevea y las comunique. La que ya os digo que nos interesa y la que voy a explicar aquí es la amortización lineal. Hablamos de amortización lineal cuando tenemos por un lado el valor de adquisición de un vehículo, lo que nos costó, imaginaos un camión que nos costó 60.000 euros y que lo vamos a utilizar durante 10 años y a los 10 años vamos a obtener por él 10.000. Pues bien, tenemos los datos que nos hacen falta para saber la amortización que tenemos que tener nosotros anual. Y es que valor de adquisición 6.000 le tenemos que restar el valor de residual, el que nos van a dar tras los 10 años, que son 10.000. 60.000 menos 10.000. Y lo dividimos por el número de años que nosotros lo vamos a utilizar, que en este caso es 10. 60.000 menos 10.000, 50.000. Entre 10 años, 5.000 euros sería
la amortización anual que nosotros como empresa deberíamos de guardar, ya os digo, anualmente, para poder sustituir ese camión transcurrido los 10 años. Sencillo, importante. Esta operación debéis saber hacerla, ya que es muy posible que luego un supuesto práctico pues nos hagan que hagamos una operación muy parecida a la que yo acabo de hacer. Yo os digo, hay otras amortizaciones crecientes, decrecientes, pero yo aconsejo que no os metáis en intentar perder demasiado el tiempo, porque son cosas complicaditas. La que sí que le vamos a echar un poquito de rato es la amortización cuando se trata de una máquina, un inmovilizado que nos va a servir para trabajar por horas en vez de por años de vida. Lo mismo, pero la división en vez de años, imaginaos que yo tengo una máquina que la voy a utilizar durante 10.000 horas, una excavadora. El valor de adquisición vamos a que sea el mismo que el camión, 60.000 euros. Y el valor residual, lo que nos dan a la venta, 10.000. Pero esta vez no es por año, es por horas. Lo dividimos por las horas que yo voy a utilizar esa máquina. El resultado que nos dé será la amortización que yo debería de tener para poder sustituir a esa máquina cuando esas horas hayan pasado. ¿Bien? Bueno, otros conceptos que tenemos que tener claros son el valor neto contable, que es la diferencia entre el valor de adquisición y la amortización acumulada. Imaginaos que yo compré un camión por 60.000 euros y a los 5 años, con la cuenta que yo he hecho antes, yo he amortizado 25.000 euros. Pues de los 60.000 euros que me costó, le resto los 25.000 que yo ya he amortizado, es decir, que yo ya tengo guardados para sustituirlo. Pues ese sería el valor neto contable, la resta entre el valor de adquisición con lo amortizado ya. Importante que nosotros tengamos eso. Por tanto, la valoración patrimonial sería el valor de la venta de ese vehículo menos el valor neto contable. Son conceptos que nosotros tenemos que tener muy claros y que, como veis, echándole un poquito de tiempo, no vamos a tener ninguna dificultad a la hora de resolver cualquier pregunta o cualquier supuesto práctico que nos encontremos. Nos vemos en próximos temas.